A Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa, ex coordinador ejecutivo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, por supuesto, para poder interpretar lo que han sido estas medidas importantes, sin duda, el día de hoy. ¿Cómo está, general Chávez? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, y un saludo fraterno a toda la audiencia de TV Perú. Bueno, ¿cómo interpreta entonces este planteamiento de medidas diferenciadas, según 3 niveles, básicamente, con miras a evaluarlas luego de 15 días? Uno esperaría que estos niveles vayan bajando, ¿no?, permanentemente, pero lo que en todo caso se ha comentado es que es de destacar que precisamente se puntualicen según los niveles que atraviesan las distintas regiones de nuestro país. ¿Cuál es su opinión? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de poder analizar las medidas dadas hoy por el gobierno en el marco de la lucha contra la pandemia, pero lo que yo quisiera aclarar es de que siempre cuando nosotros vamos a dar este tipo de medidas, la claridad de las comunicaciones debe ser efectiva. O sea, yo tengo que llegar a toda la población y explicarles cómo se van a llevar las medidas y qué medidas se van a llevar. Y lamentablemente el día de hoy no han sido muy claras las medidas. En la conferencia de prensa. En la conferencia ahora de prensa. le hemos visto a la primera ministra bastante clara. Sí, ¿no? Pero por supuesto, claro, ahora sí. Han enrumbado. Pero ¿no?, en la mañana no. Sí. ¿No? Y eso que genera incertidumbre. Porque ha habido muchos, así como han esperado la intervención de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, en muchos otros medios de comunicación, y muchos analistas han indicado cuáles son verdaderamente las medidas. Han tenido que ellos prácticamente llevar a cabo este tipo de acciones. La forma es tan importante como el fondo. Exactamente. ¿no? En situaciones como esta. Y lo digo esto ¿por qué? Porque debe estar alineado, porque ya lo dijo la ministra de Salud, 2 ejes muy importantes para establecer el escenario actual de la emergencia de la lucha contra la pandemia. En primer lugar, ya llegó la segunda ola. Segunda ola que hace más de 45 días se estaba indicando de que se iba a llegar de todas maneras. ¿Por qué? Por el relajamiento de medidas, ¿no?, por parte de nuestra población, y también la apertura económica en una fecha de mucha importancia para nuestra población, que han sido las festividades navideñas, ¿no? Entonces, ello ha motivado de que siga subiendo, y eso no es un dato que lo tiene cualquiera. Yo quisiera enseñarle este dato, ¿no? Nosotros vemos cómo va subiendo, llega hasta el mes de agosto y va bajando, ¿no es cierto? Mira, ahora, ¿dónde estamos nosotros? Esto es contagios, a ver, ¿podemos mostrarlo a esta cámara? Sí. A ver, por favor, o a esta, a ver si nos ayudan. Infecciones, ¿no? Las infecciones en la semana que acaba de pasar, del 3 al 9, indican aproximadamente más de 10.000 infectados en una semana. En una semana. En una semana. En una semana. Y eso se refleja lo que sucedió en la tercera semana del mes de agosto, ¿no? Y acá lo podemos apreciar. Pero más de 10.000. Claro, pero a ver, en el mes de agosto yo tengo el sitio, el Coronavirus Updates, que es por países, y yo tengo un pico de casos diarios de 10.143 en agosto, el 16 de agosto. Así es. Y, por ejemplo, hoy estamos en 2.800, 2.900. O sea, no estamos hablando tampoco del mismo nivel de agosto, en general, ¿o sí? Claro que sí. Claro, sí. Pero está claro, pues. Según los datos, bueno. 16 de agosto, 10.143 casos, 12 de enero, 2.881. Bueno. ¿Ya? Bueno, sí, o sea, pero a lo que voy es Claro, pero ¿qué indica este repunte, llamemos así, de que ya nos estamos quedando sin camas de unidades hospitalarias y nos estamos quedando sin camas para tipo UCI? Ahora, pero hay un criterio que lo ha dicho la señora Bermúdez, que es que según la evaluación, porque hay muchos especialistas que, por otro lado, quizás usted está entre ellos, que propendían medidas más estrictas, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Que ella dice no iban a funcionar esas medidas más estrictas por las condiciones precisamente de nuestro país. ¿Qué responde a eso? Lo que sucede es que nosotros debemos establecer, y yo coincido mucho con el Colegio Médico del Perú, en el cual indica que han debido ser las medidas más restrictivas, en el sentido siguiente de controlar y supervisar este tipo de medidas. Por ejemplo, he escuchado la intervención de la señora Presidenta del Consejo de Ministros con respecto a las playas, ante las preguntas que se le hicieron, y las playas no pueden ser utilizadas, ¿no? Más aún en este escenario de segunda ola y aparición de una nueva cepa. Entonces, medidas restrictivas llaman a controlar la concentración de gran cantidad de personas. A eso yo me refiero, que deben haber medidas más restrictivas, porque si seguimos con medidas tibias llevadas a cabo para agradar a la población, ¿qué va a tener como consecuencia? De que vamos a retroceder en una cuarentena
Permítame insistir en medio de mi duda, en realidad, porque no tengo, digamos, una posición claramente marcada hacia uno o hacia el otro. Parte de mi duda es precisamente el tema de que se dijo que en un momento el Perú había instalado las medidas de cuarentena de las más estrictas del mundo, y mire lo que nos pasó. Es decir, vuelvo a la situación demográfica, sociológica, económica del Perú, limita también medidas de cuarentena tan estrictas porque la gente tiene que chambear para comer. Así es. Entonces, ¿cómo conversa usted con la demanda que usted daría en todo caso del Colegio Médico de medidas todavía más estrictas? Es que tenemos que controlar a la población, y parte de ese control es nosotros potenciar las postas médicas en el primer nivel y fortalecer la atención primaria que no se viene llevando a cabo. Quiero hacer un ejemplo porque es un tema que yo conozco en seguridad y defensa, en la participación de las Fuerzas Armadas, que hace 45 días recién ha empezado esta semana, con 8 operaciones de tipo Taita, en el sentido de fortalecer la atención primaria. Si yo no fortalezco la atención primaria, los hospitales y las camas UCI se van a llenar. Yo tengo que fortalecer, entonces tengo que hacer medidas restrictivas en ese sentido. Y una de esas medidas restrictivas es que la supervisión no se la puedo dar a las municipalidades. Yo no puedo darle la supervisión ni fiscalización a las municipalidades de manera solitaria. Yo tengo que apoyarlas con la policía y las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, y lo digo con mucha preocupación, yo salgo a las calles y no veo ya con mayor cantidad. Como ocurrió en un principio, efectivos de las Fuerzas Armadas. Y eso trae como consecuencia la relajación de las medidas. Si yo no controlo a la población, va a haber relajamiento de medidas. Y discúlpenme lo que yo voy a decir, las medidas se tienen que tomar de manera prospectiva, porque que va a incrementarse, ¿no?, las infecciones por el coronavirus se van a dar. No es porque yo quiera que eso suceda, sino que tenemos que tomar todas las acciones correspondientes. Si somos tibios inicialmente, de acá a 15 o 30 días, se van a duplicar, se van a triplicar, y en virtud de la experiencia que uno ha tenido durante 5 meses, puede asegurar eso. A ver, pero seguimos, es muy interesante el debate, pero seguimos, digamos, desde dos perspectivas, ¿no? Porque aquí lo que se ha hecho es, otra vez, establecer medidas graduales. Por ejemplo, las medidas para las regiones con riesgo más alto, ¿no? El riesgo muy alto. El tema, por ejemplo, de las restricciones los domingos, tanto vehicular como peatonal, un toque de queda que comienza mucho más temprano, 7 de la noche, me parece, aforos mucho más limitados. En esos casos, ¿no es aún así suficiente? Claro, mire, más allá de lo que usted reclama de la fiscalización y todo, que es muy cierto. Yo pienso de que lo que se debe de tratar de hacer, y un llamado a la población, es tratar de no movilizarse. Aquellos que sí por necesidad tienen que buscar, como muy bien ha dicho, la chamba, y tienen que generar recursos para sobrevivir, sí, y tiene que ser controlada, pero no podemos masificar que todos puedan salir. Por ejemplo, los días domingos, no debe de haber movimiento vehicular los días domingos. No debe de haber. En general, porque lo que está de moderado, téngalo por seguro, esas 7 regiones van a pasar a alto y después van a pasar a muy alto, porque estos son procesos, ya lo hemos vivido ante 6 meses. Entonces, si no ajustamos bien las medidas que tenemos que hacer en un determinado tiempo, los que estaban en moderado van a estar muy alto, y prácticamente en estas últimas semanas hemos visto, yo he vivido personas muy cercanas a mí que han comenzado a fallecer. Entonces, y eso no es producto de que haya una nueva cepa, no, es porque hemos flexibilizado las normas. Lo que debemos entender es que el virus está acá y ha venido para quedarse. Y lo que tenemos que hacer es, nosotros como ciudadanos, tratar de evitar cualquier desplazamiento y cumplir los 3 procedimientos que se han dicho desde el inicio, ¿no? La mascarilla, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social. Pero cuénteme, general, más allá de todo, efectivamente, ¿no? En realidad uno solo debería salir cuando es necesario y todo lo que usted señala. Pero ¿no hay finalmente un pecado social al incumplir esas normas, al haber relajado? Porque en realidad, si usáramos la mascarilla, si tuviéramos distanciamiento social y recurriéramos a la higiene constantemente, probablemente no nos infectaríamos. Claro, pero hay 2 situaciones en que hay que evitar conjuntamente con esas 3 medidas la gran concentración de personas. Y fue un error activar en su totalidad la fase 4
la fase 4, en fiestas navideñas. Eso fue un error. Usted nos lo había advertido antes, Exactamente. Pero otra vez volvemos a lo mismo. El Ejecutivo acaba de emitir su informe preelectoral con números económicos y el Perú ha caído pues casi 12% el PBI, o sea, nos ha ido peor que en otros países que ahora también están en problemas. Colombia, por ejemplo, tiene cuarentenas focalizadas dentro de la propia Bogotá, o sea, según zonas, según los días, o sea, a lo que voy es que incluso en países que están teniendo niveles de contagio incluso más altos que los del Perú, se están aplicando medidas diferenciadas. Claro, lo que pasa es que las medidas están bien establecidas, pero no las cumplimos. Yo no voy a hablar de un restaurante... O sea, usted dice que lo que hay que hacer es ajustar más porque finalmente la sociedad no está respetando. Exactamente. Hace dos semanas medidas. entré a un restaurante, el aforo estaba en 60%, ¿no es cierto? El aforo estaba en 110%. Estaban armando mesas para que ingrese mayor cantidad de personas. Y no lo digo con el afán de ir contra la actividad económica. Si nosotros estamos yendo paso a paso para recuperar la salud de nuestra población, protegerla y también recuperar la actividad económica con un horizonte no muy lejano de las elecciones que se van a llevar a cabo, debemos crear el escenario correcto. Entonces, estas medidas que se están tomando, por ejemplo, las del día de hoy, no están malas, pero han debido ser tomadas hace un mes. Hace un mes, no ahorita. Y las de ahora deben ser un poco más, no digo duras, sino más restrictivas para poder garantizar el control de nuestra población. Las fiestas, lo dije hace más de un mes, nadie hace caso. Fiestas por aquí, por aquí, por allá. ¿Cómo garantizamos? Y eso tiene su efecto, como lo podemos apreciar en estos momentos. Para ir finalizando, general, parte de la conversación final con la primera ministra es que ella ha garantizado que este primer lote de vacunas de Sinopharm, que estamos esperando todos con los brazos abiertos, de como para ir a recibir con ramos de flores al aeropuerto, este 1 millón de vacunas va a bastar para vacunar a toda la primera línea que está en combate contra el coronavirus, incluyendo el personal de las Fuerzas Armadas y las policías. ¿Ese cálculo es más o menos sí, más o menos el cálculo aproximado? El cálculo que yo en su momento lo tenía, que toda la primera línea era de 250.000 personas. Habla de 2 dosis, está hablando de 500.000. Y yo coincido con la señora presidenta del Consejo de Ministros de que eso debe ser no 500.000 para un grupo, sino 500.000 para el otro, porque no tenemos la certeza que nos pueda llegar en los plazos correspondientes. O sea, hay que reservar esas vacunas de Sinopharm para no escaparnos, digamos, exactamente, pero del tiempo. Ahí yo apelo y estoy un poco preocupado porque veo como una interrupción de participación de las Fuerzas Armadas, que son elementos de la primera línea conjuntamente con la policía, para que puedan ayudar no solamente en el fortalecimiento de la atención primaria, no solamente en el cumplimiento de las medidas restrictivas, sino también en las vacunas. Porque este es un proceso que se tiene que llevar a cabo de manera gradual y con la respectiva especialización. Mire, las vacunas es un artículo crítico. Es un artículo crítico y nosotros lo hemos podido visualizar en la entrega de alimentos, lo hemos podido visualizar en las pruebas rápidas que se llegan. Usted va a llegar a una determinada zona y ¿quién garantiza que sola y exclusivamente lleguen las personas que están en las listas? ¿Usted no cree que se van a aparecer otro tipo de personas? Se tiene que tomar previsiones para que eso sea un artículo crítico, para garantizar su seguridad, para entregarlas. Miren el ejemplo que hubo con la difteria. Cuando Salud, que tiene mucha experiencia en campañas de salud, pero no en campañas de salud de emergencia. Entonces, se tiene que llevar a cabo toda una articulación y se tiene que ser muy estricto en el cumplimiento de cada uno de los En otros países procesos. estamos viendo incluso actos de sabotaje por parte de grupos antivacuna, que van contra ese artículo esencial precisamente. Exactamente. Entonces, a eso va mi preocupación y a eso va el comentario que yo le hago. No estoy en contra de lo que han dicho, pero se tienen que tomar las decisiones por más duras que sean en el momento oportuno. Anoche la ministra de Defensa, para terminar ahora sí, Nuria Sparch, nos indicó que Taita no había parado. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, hasta yo, donde he tenido conocimiento, ha habido cerca de 45 días que se había detenido desde los mega operativos que se llevaron a cabo en diversas regiones. Más de 300.000 familias que se habían apoyado en ese devenir que se hacían no solamente a nivel Lima, donde nació, sino a nivel nacional. Lo cierto es de que la semana pasada han empezado con 18 intervenciones a nivel nacional, lo cual saludo y felicito. Pero
Yo sí he tenido información que en un determinado momento, debido a la crisis política y el ordenamiento de cada uno, se detuvo. Pues, tuvimos todos esos problemas, en los cuales no vamos a abundar ya hoy. Gracias, exministro de Defensa Jorge Chávez, por acompañarnos. A ustedes por la oportunidad. Yo quisiera dirigirme a la población y solicitarles su participación en estas acciones que hace el gobierno para garantizar su protección y su seguridad, porque su intervención y su colaboración en el cumplimiento de las medidas es muy importante. Finalmente estamos hablando de la responsabilidad de la propia